Oye, señora, con este calor, ¿qué haces fuera de tu cómoda casa? ¿Te pica el cuerpo o qué? El hombre, con unos músculos firmes que se adivinaban bajo su camisa y un brazo tatuado que parecía retorcerse con cada movimiento, estiró la mano y, con un gesto lento y brusco, golpeó la gorra de la mujer policía. Sus compañeros motociclistas se rieron con miradas lascivas y escupieron al suelo. Quítate. No vengas a arruinar el ambiente. Chota de mierda. O te arrollamos ahora mismo. Justo en el instante en que uno de ellos amenazaba con acelerar, produciendo un rugido ensordecedor, la mujer policía, que había mantenido la cabeza gacha, levantó la vista. Su mirada se había transformado. Ahora era fría y afilada, como la de un depredador acechando a su presa. Ellos no podían ni imaginarlo. No tenían ni la más remota idea de la fatal verdad. La mujer con la que se habían metido era una teniente coronel retirada del Grupo de Operaciones Especiales. Una de las armas humanas más letales de México. Parte del exclusivo 1%. Una lección despiadada estaba a punto de ser impartida por esta máquina de matar a un grupo de delincuentes. ¿Lograrían sobrevivir a la noche? La historia que hoy nos oprime el corazón comienza ahora. Eran las 11 de la noche de un sábado. Los letreros de neón de la zona más concurrida de la ciudad teñían con su luz fluorescente una avenida de 8 carriles. Seduciéndola, la inspectora Valentina García, con una postura impecable, instalaba frías barricadas junto a su equipo de la Dirección de Tránsito. Colocaban conos de color naranja en una línea perfecta y un intimidante letrero de control de alcoholemia en el centro de la calzada. Inspectora García, parece que todos los autos de la ciudad han decidido salir hoy. Seguro es por el calor del fin de semana. Ya hasta se puede oler el alcohol en el aire, dijo un joven cadete, tragando saliva mientras se ajustaba el chaleco fluorescente. Valentina consultó su reloj de pulsera con un movimiento fluido y asintió con frialdad. Sin excepciones. Sigue el protocolo al pie de la letra. Si hueles el más mínimo rastro de alcohol, detén el vehículo. Esta noche, ni una rata pasa sin mi permiso. Fue en ese preciso momento. A lo lejos, un agudo rugido de motor, como si rasgara el aire nocturno, penetró en sus oídos. Un superdeportivo modificado apareció a toda velocidad, como una bestia salvaje, seguido de cerca por una formación de 12 motocicletas de alta cilindrada que parecían sombras negras. Inspectora, mire a esos locos. Parece que vienen con la intención de matarnos, gritó uno de los agentes, casi al borde del pánico, señalando hacia el frente con un dedo tembloroso. El superdeportivo frenó en seco a unos 100 metros del control, dejando un olor a llanta quemada en el aire, mientras las motocicletas se acercaban zigzagueando entre los carriles como serpientes, en una maniobra que quitaba el aliento. Al ver la escena, la mirada de Valentina se volvió gélida, desprovista de toda emoción. Todos en espera. No quiero oír ni una sola respiración hasta que dé la señal, ordenó con una voz baja e imponente. Las motocicletas, que vomitaban un estruendo ensordecedor, se detuvieron a centímetros de la barricada, en una parada que parecía casi imposible. El hombre de la moto delantera, sin casco, se echó hacia atrás el cabello desordenado, se puso un cigarro en la boca y sonrió con desdén. Sus ojos estaban nublados por el exceso. Era Ricardo Morales. Oigan, chotas, ¿qué chingados es este circo en pleno fin de semana? ¿Nos están cortando el rollo?, se burló Ricardo con una expresión provocadora, soltando una larga bocanada de humo blanco. El sargento a cargo, Pérez, levantó un megáfono con manos temblorosas. Estamos en un control de alcoholemia. Detengan todos los vehículos y cooperen de inmediato. Apaguen los motores ahora. Ricardo sonrió con desprecio y no apagó el motor de su motocicleta. Al contrario, lo aceleró con un gruñido y avanzó lentamente, golpeando con la rueda delantera la rodilla de un joven cadete que protegía la barricada. No mames, qué ganas de joder a la gente. Solo queremos divertirnos en un lugar con buen ambiente. ¿Por qué se meten? ¿Acaso no saben de dónde sale su sueldo? Sale de los impuestos que pago con todo el dinero que gasto. El cadete, aterrorizado, retrocedió con el rostro pálido. Entonces, como si fuera una señal, los motociclistas que estaban detrás de Ricardo revolucionaron sus motores al unísono, creando un estruendo que amenazaba con reventar los tímpanos. El ruido ensordecedor se tragó la noche, ahogando incluso la voz del megáfono. No ignoren la señal de alto. Apaguen los motores y bajen de los vehículos ahora mismo. La voz del sargento Pérez, casi un grito desesperado, se perdió inútilmente en el rugido bestial de los motores.
Los curiosos que pasaban por allí comenzaron a sacar sus celulares para grabar la escena. Ricardo, disfrutando de ser el centro de atención, sonrió con aún más arrogancia. Oigan todos. Miren esto. Los puercos están jugando a ser policías de verdad. Grábenlos bien para que se vean rudos. Desde la oscuridad, Valentina observaba la caótica escena en silencio. Cuando vio la humillación y la ira teñir de rojo los rostros de sus compañeros, cruzó la barricada con un paso elegante pero firme y se dirigió hacia la motocicleta de Ricardo. El sonido de sus tacones, toc, toc, golpeaba el asfalto de forma fría y amenazante. «Apaga el motor», dijo con voz desprovista de emoción, haciendo una señal cortante con sus largos dedos para que sacara la llave. Ricardo la recorrió con la mirada de arriba abajo, de forma lasciva, y soltó una risita. «Vaya, vaya, ¿pero qué tenemos aquí?» «Una oficial muy guapa». «Pero, señora, ¿por qué se mete usted? ¿Acaso los tipos duros huyeron y la enviaron a usted como carnada?» Ricardo se bajó de la motocicleta tambaleándose, y un fuerte olor a alcohol inundó el aire. Se acercó a Valentina hasta casi rozarla y le sopló una nube de humo de cigarro en su rostro pálido. «Señora, si quiere jugar a los soldaditos con ese uniforme, mejor vaya a su casa a lavar los trastes. Este es un lugar para adultos que saben divertirse. ¿Entiende?» Valentina lo miró en silencio, sin pestañear, como si estuviera viendo a un muerto. Con su mano derecha, sacó con un movimiento preciso el alcoholímetro que llevaba en el cinturón. «Prueba de alcoholemia. Deje de decir tonterías y sople aquí con fuerza. Siga soplando hasta que oiga el pitido». Cuando Valentina acercó el dispositivo a la boca de Ricardo, él apartó la mano de un manotazo brusco. «Oye, esta vieja está loca de verdad. ¿Y qué si he bebido un poco? ¿Qué vas a hacer? ¿Acaso te atreves a arrestarme?» Ricardo escupió el tequila que tenía en la boca sobre el alcoholímetro y el uniforme de Valentina, en un gesto de puro desprecio. En el instante en que el líquido transparente corrió por la superficie del aparato, la mirada de Valentina se volvió gélida, casi asesina. Ahora mismo está obstruyendo la labor de un oficial. Queda arrestado por antes de que Valentina pudiera terminar la frase. Ricardo, respirando agitadamente, la agarró por el cuello del uniforme y tiró de ella. La distancia entre ellos se redujo tanto que podían sentir sus alientos. «Cállate la boca, bonita. ¿Acaso sabes con quién te estás metiendo? ¿Sabes quién es mi padre? ¿O es que te mueres de ganas de que te arranque ese uniforme con mis propias manos?» Desde la oscuridad, a sus espaldas, los motociclistas se acercaron, con los ojos brillando como los de una manada de lobos. Tubos de acero oxidados y bates de béisbol destellaban siniestramente bajo la luz de las farolas. Rodearon a los policías como bestias acechando a su presa. Cerrando el círculo. «Inspectora García. Apártese», gritó el sargento Pérez, con el rostro desencajado, mientras sacaba su radio y chillaba con desesperación. «Código 0. Solicito refuerzos urgentes a la central. La inspectora está rodeada. Envíen unidades de inmediato. Rápido». Ricardo acercó su rostro al de Valentina hasta que su barbilla casi la tocó. Su aliento caliente rozó la nariz de ella. «Oye, señora, si no quieres que te arruine esa cara bonita, escúchame. Mi paciencia se está agotando. Lárgate mientras te lo pido por las buenas». «Sí». La mirada de Valentina se desvió hacia la mano de Ricardo que la sujetaba por el pecho. De repente, el ruido a su alrededor se volvió distante, como si estuviera bajo el agua, y sintió un frío glacial en el corazón. Sus días en el grupo de operaciones especiales. El instinto de una depredadora frente a su presa recorrió sus venas. Electrizante. Las pupilas de Valentina se contrajeron, volviéndose escalofriantemente serenas. De entre sus labios escapó una advertencia gélida. «Es tu última oportunidad. Quita esa mano asquerosa de mi cuerpo ahora mismo». Ricardo soltó una risa maliciosa y la interrumpió. Su mano áspera voló por el aire, apuntando a la mejilla pálida de Valentina. «¿Quién te crees que eres para mirarme así? Maldita». En una fracción de segundo, la mano izquierda de Valentina se disparó como una serpiente, con un sonido seco. El canto de su mano golpeó con precisión el punto vulnerable de la muñeca de Ricardo. Crack. Un sonido espantoso de huesos retorciéndose rasgó la noche. «¡Arg! Mi brazo». Ricardo aulló como una bestia, retorciéndose de dolor. Sin piedad, Valentina le torció el brazo hacia la espalda y, con una de sus elegantes piernas, le dio una patada brutal en la corva. El sonido sordo de carne contra carne resonó en el aire. Las piernas de Ricardo se doblaron como las de un espantapájaros.
Aquel que se creía un dictador arrogante se estrelló miserablemente contra el frío asfalto en menos de 2 segundos. Su orgullo, junto con su aliento agitado, quedó aplastado en el suelo. Jefe, maldita perra. Uno de los motociclistas, con los ojos inyectados en sangre, levantó un tubo de acero con intención de matar. Esa fue la señal. Más de 10 hombres, como una manada de hienas hambrientas, se abalanzaron sobre Valentina. La mano de Valentina se deslizó con suavidad hacia su cintura, con un ligero movimiento de muñeca. Un tolete retráctil de plata se extendió con un escalofriante chasquido metálico bajo la fría luz de la luna. Era un arma hermosa, pero letal. Mátenla. Písenla hasta que no queden ni los huesos. Con un grito lleno de rabia, un tubo de acero cortó el aire, dirigiéndose pesadamente hacia la cabeza de Valentina. Un solo roce de aquel golpe habría sido mortal. Valentina, como si bailara un vals, giró la cintura con elegancia para esquivar el ataque. Siguiendo el impulso, la punta de su tolete se hundió profundamente en el plexo solar del hombre. Un punto vital. Cof. Los ojos del hombre se pusieron en blanco y una espuma inútil brotó de su boca. El cuerpo de Valentina giró en una curva fluida. Su afilado codo impactó con precisión en la mandíbula de un tipo que intentaba atacarla por la espalda. Crack. El horrible sonido de una mandíbula rompiéndose golpeó sus oídos, y el hombre, como una marioneta con los hilos cortados, se elevó en el aire antes de estrellarse contra el suelo. Muere, maldita zorra. Un hombre con un bate de béisbol, lleno de furia, lanzó un swing completo hacia la esbelta cintura de Valentina, pero el tolete de Valentina fue más rápido. Clank. El choque del metal contra la madera produjo un impacto que pareció soltar chispas. Con la palma de la mano destrozada por el dolor, el hombre soltó el bate, que voló por los aires. Sin darle un respiro, Valentina le propinó una patada baja en el tobillo. ¡Ah! ¡Mi pierna! El hombre, tirado en el suelo, se retorció como un insecto, gritando de dolor. Inspectora, por favor, apártese. El angustioso grito del sargento Pérez pareció no llegar a oídos de Valentina. Ella ya era la dueña del campo de batalla. Interceptó con facilidad el puño de un cuarto hombre. Le torció la muñeca y lo estrelló contra el suelo con un ruido sordo. Sintió una respiración cobarde a su espalda. Justo cuando un quinto tipo estiraba los brazos para estrangularla, Valentina agachó la cabeza y, con un impulso de resorte, le golpeó la cara con la parte posterior de su cabeza. ¡Ah! El hombre, con la nariz rota, se tambaleó y cayó de rodillas. Una sangre oscura goteaba entre sus dedos. Ante tal despliegue de fuerza abrumadora, los ciudadanos que observaban pasaron del miedo al éxtasis. No mames, ¿viste a esa mujer? Es como una heroína de película de acción. Increíble. ¡Qué chingona! De todas partes surgieron exclamaciones de asombro y vítores. Decenas de cámaras de celular grababan la espectacular acción de Valentina, transmitiéndola en tiempo real. Los chats se inundaron de mensajes de alabanza hacia ella. En ese momento, un sexto hombre, incapaz de contener su furia, soltó un grito gutural y se lanzó en un último y desesperado ataque. Valentina, como si le pareciera patético, desvió el golpe con su tolete y, a la velocidad del rayo, le golpeó el dorso de la mano. Clank. El tubo de acero rodó sin fuerza por el suelo. A continuación, una patada frontal afilada se clavó en el abdomen del hombre, y el corpulento tipo salió volando hacia atrás como una hoja de papel. Los demás miembros de la pandilla, al presenciar la abrumadora diferencia de poder, retrocedieron con expresión de pánico. El miedo se extendió como una plaga. ¡Corran! Esa mujer no es humana. Al grito desesperado de alguien, los hombres corrieron hacia sus motocicletas como soldados derrotados. Con un estruendo de motores, intentaron huir. Los ojos de Valentina brillaron con ferocidad. Recogió un casco que estaba en el suelo. Echó el brazo hacia atrás hasta que sus músculos se tensaron y lo lanzó como una bala de cañón hacia una de las motocicletas que escapaba. El casco giró violentamente en el aire y, como por arte de magia, se incrustó con un fuerte golpe en la rueda delantera de la moto. ¡Ah! La motocicleta, con la rueda delantera bloqueada, se dobló como una navaja, y el conductor salió disparado por los aires, raspándose brutalmente contra el asfalto. Las motocicletas que venían detrás no pudieron esquivarla y chocaron en cadena. ¡Ay, me muero! ¡Mamá! La calle se convirtió en un caos en un instante. Los motociclistas, que hasta hace un momento se mostraban tan arrogantes, ahora yacían en el suelo, soltando gemidos de dolor. Valentina, apartándose el cabello sudoroso de la cara, comenzó a esposarlos. Con la respiración agitada,
Los unió a los 12 como una cadena, dejándolos inmovilizados. Los obligó a arrodillarse bruscamente sobre el asfalto caliente. Luego, se acercó a Ricardo Morales con una mirada gélida. Ricardo se sujetaba la muñeca enrojecida e hinchada, soltando gemidos de dolor. Queda detenido por obstrucción a la autoridad, agresión y conducir bajo los efectos del alcohol. Tiene derecho a un abogado y a guardar silencio, susurró Valentina en su oído, con una voz baja y fría. Ricardo la miró con los ojos inyectados en sangre y respiró con dificultad. ¿Crees que puedes con esto? ¿Sabes quién es mi padre? Hoy es tu fin. Vas a morir en mis manos. Valentina solo le dedicó una sonrisa gélida mientras le colocaba las frías esposas en la muñeca. Poco después, varias patrullas irrumpieron en la oscuridad, con las sirenas rojas parpadeando. El comandante del sector bajó apresuradamente del coche. Al ver la escena, impregnada del olor a sangre y sudor, su rostro palideció. ¿Qué demonios es todo esto? ¿Esto es un campo de batalla? El agudo grito del comandante rasgó el aire nocturno. Valentina, con una postura impecable, se cuadró. Inspectora Valentina García, de la Dirección de Tránsito. Durante un control de alcoholemia, se produjo un altercado y agresión grupal. Todos los implicados han sido neutralizados y detenidos. «Cállate la boca», gritó el comandante, empujando bruscamente a Valentina. Al reconocer el rostro y revisar la identificación del detenido, el comandante se quedó horrorizado. Sus labios temblaban de miedo. Él, el hijo del diputado Morales. «Dios mío». El comandante se tambaleó como si le fallaran las piernas y murmuró para sí. Luego, con los ojos llenos de furia, miró a Valentina y comenzó a gritarle. «Inspectora García, ¿qué demonios tienes en la cabeza? ¿Estás loca? ¿Siquiera sabes a quién le has puesto las manos encima? ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?» «Solo seguí el protocolo. No hubo ningún error en mi juicio», respondió Valentina con firmeza, manteniendo una postura digna. El comandante, fuera de sí, levantó la mano para abofetear a Valentina, pero al encontrarse con su mirada ardiente, se quedó helado. En sus ojos había un brillo frío, como el de una bestia salvaje. El comandante, intimidado, bajó lentamente la mano. «Lleven al señor Ricardo al hospital, rápido. ¿Por qué no han llamado a una ambulancia?», gritó, con las venas del cuello marcadas. «Inspectora García, regrese de inmediato a la comisaría y espere en la sala de descanso. Y no respire muy fuerte. Comandante, primero debo redactar el informe. Te he dicho que te calles y te largues. ¿Quieres que te sancione por insubordinación?». Valentina apretó los labios rojos y los puños con fuerza. En la sala de interrogatorios, bajo la fría luz de un fluorescente, Valentina estaba sentada en una silla, como en una isla desierta. Frente a ella, 2 agentes de asuntos internos, con las piernas cruzadas, revisaban unos papeles con arrogancia, presionándola. «Inspectora García, ¿acaso te mueres de ganas de que te echen por uso excesivo de la fuerza? ¿Quieres ser el titular de las noticias de mañana?», dijo uno de ellos con sarcasmo, golpeando la mesa con la punta de un bolígrafo. Fue en clara defensa propia. Sacaron armas y atacaron. Actuó por instinto para proteger mi vida y la de mis compañeros. ¿Y por eso les rompiste los huesos a 12 personas? ¿A eso le llamas defensa? Eso es violencia despiadada». El otro agente golpeó la mesa con tal fuerza que pareció que iba a romperse, y se levantó de forma amenazante. «Los neutralicé dentro de los límites permitidos por el reglamento», respondió Valentina con frialdad, mirándolos directamente a los ojos sin vacilar. «¿Eres una policía o una sicaria? ¿Cómo puedes golpear así a civiles? Agrediste a ciudadanos inocentes». «No eran ciudadanos, eran criminales armados». «Ah, qué desesperante. El padre del tal Ricardo es el diputado Morales. ¿No ves que nuestros superiores están que echan humo? Las llamadas de queja tienen el sistema colapsado. Esta vez no te vas a librar. Ve preparando tu renuncia». El agente sonrió con malicia. Valentina, con los puños temblando de rabia, guardó silencio. En el frío aire de la celda de detención, Valentina estaba sentada como una sombra. El silencio fue roto por el sonido ominoso de unos tacones que resonaban en el pasillo. Ricardo Morales apareció, acompañado de un abogado con un traje caro. Su mano derecha estaba vendada de forma exagerada. Se detuvo con arrogancia justo frente a la celda de Valentina. Cuando sus miradas se cruzaron, Ricardo torció los labios en una sonrisa ruin. «Oye, señora, ¿ya entendiste cómo están las cosas? ¿Ya te diste cuenta de cuál es tu lugar?
Valentina lo miró con sus ojos fríos, sin decir una palabra. Resulta que con una sola llamada de mi padre, hasta la ley se puede cambiar. Estás acabada. Ve preparándote para pasar una larga temporada en el bote. Ricardo agitó su mano vendada como si fuera un trofeo y se fue silbando. El abogado lo seguía de cerca, haciendo reverencias constantes. Los puños de Valentina se pusieron blancos de la rabia, sus afiladas uñas se clavaron en la piel, y un hilo de sangre roja corrió por su palma. A la mañana siguiente, Valentina, con un aspecto demacrado, llegó a su casa. Apenas encendió el celular. Una avalancha de notificaciones, como una advertencia, explotó. Cientos de mensajes inundaron la pantalla, haciendo que el teléfono vibrara como un loco. El aparato en su mano se calentó como una brasa por la cantidad de llamadas y mensajes. En ese momento, el nombre del sargento Pérez apareció en la pantalla y el teléfono sonó con urgencia. Inspectora, ha pasado algo increíble. Es una locura. El video de su cámara corporal de anoche tiene 10 millones de visitas en YouTube. No, 20 millones. ¿De qué estás hablando? Valentina tocó la pantalla con manos temblorosas. El título sensacionalista del video, resaltado en rojo, saltó a su vista. Los elogios que inundaban la pantalla del celular se desplazaban a una velocidad vertiginosa. Esta sí es una verdadera policía. ¡Qué carisma tan sexy! Es increíble. Valentina dejó el teléfono. ¡Qué ardía! Y respiró hondo. Las yemas de sus dedos, mientras se apartaba el cabello sudoroso, temblaban ligeramente de la emoción. Sin embargo, el final del éxtasis fue un juicio helado. 3 días después, en un silencio asfixiante, se reunió el comité disciplinario. Valentina entró en la sala, con el roce de la falda de su uniforme. Las miradas de los miembros del comité, como si fueran jueces de la muerte, se clavaron en ella, recorriendo su figura. El presidente del comité, mirándola por encima de sus gafas, arrojó un expediente sobre la mesa. Inspectora Valentina García, se encuentra aquí por la acusación de haber masacrado a 12 ciudadanos por uso excesivo de la fuerza. ¿Lo admite? La afilada pregunta voló como un puñal. Tengo algo que decir, Valentina, con los labios rojos firmemente apretados. Sostuvo sus miradas sin perder la compostura. La tensión era palpable. Fue en defensa propia. ¿Dejar a 12 personas ensangrentadas y llamarlo defensa propia? ¿Cree que esto es el rodaje de una película de gángsteres? Se burló uno de los miembros, con una sonrisa maliciosa. Ellos sacaron armas primero. Era una situación de vida o muerte para mí y mis compañeros. No había otra opción. La policía debe usar la fuerza mínima necesaria. Usted, inspectora, cruzó la línea. Es una delincuente con uniforme. Los que cruzaron la línea fueron esas bestias. Se burlaron de la autoridad y me pusieron las manos encima. ¿Acaso tenía que quedarme de brazos cruzados? Gritó Valentina, con el rostro enrojecido por la ira. Su cuello temblaba visiblemente. Inspectora, ¿dónde se cree que está para gritar? El presidente golpeó la mesa. Autoritario. ¿Acaso porque la gente la trata como una heroína ya no ve nada más? Desahogar su ira personal con violencia no es de policías. Es de matones. Debemos respetar la ley. No hubo nada personal. Valentina se mordió los labios enrojecidos y bajó la mirada. Si huimos con miedo ante los criminales, ¿quién protegerá a los ciudadanos? La ley existe para proteger a los débiles, no para encubrir a la basura. Un pesado silencio se apoderó de la sala. Los miembros del comité, incómodos, tosieron y se intercambiaron miradas discretas. Hemos escuchado su excusa. Puede retirarse. Valentina salió de la sala sintiéndose como un animal arrastrado al matadero. Se sentó en un banco del frío pasillo, con los labios secos. Pasaron 30 minutos infernales, en los que cada minuto pareció un año. Finalmente, la puerta del juicio se abrió. Adelante. Cuando Valentina entró de nuevo, el presidente, con voz seca, leyó el papel que contenía su destino. Inspectora Valentina García. Suspensión de 3 meses. Al escuchar la sentencia, sus pupilas temblaron como si hubiera un terremoto. Agradezca que no la hemos despedido. El uso excesivo de la fuerza es un hecho innegable. Pase 3 meses en casa reflexionando tranquilamente. ¿Entendido? Las palabras del presidente se clavaron en ella como dagas. No puedo aceptarlo. Jamás lo aceptaré. Valentina apretó los puños con tal fuerza que las venas de sus manos pálidas se marcaron. Acéptelo. Esta decisión ya es una consideración hacia usted. El presidente, como si estuviera molesto, cerró el expediente y desvió la mirada.
Valentina regresó a su escritorio. Aturdida, sacó su identificación gastada y, lentamente, se quitó la pesada pistola que llevaba en la cintura. Sintió una sensación de pérdida, como si le estuvieran arrancando una parte de su cuerpo. Con manos temblorosas, le entregó el arma al sargento Pérez. Inspectora, el sargento Pérez, con la voz entrecortada, recibió la pistola. Valentina tomó la placa con su nombre y la guardó en un lugar profundo, donde la luz no llegaba. Era el momento en que su existencia era negada. Nos vemos en 3 meses. Por favor, cuídese mucho. La voz del sargento Pérez estaba cargada de emoción. Valentina sonrió con amargura y asintió. Sí, cuídate. Recogió sus cosas del casillero como si le estuvieran echando. Sus dedos no dejaban de resbalar. Sus pasos por el pasillo eran pesados, como si llevara grilletes, dejando atrás las miradas compasivas de sus compañeros. Salió por la puerta principal. Una luz solar, cruelmente brillante, se derramó sobre su rostro contraído. La luz deslumbrante era, en cambio, desoladora. Al abrir la puerta de su apartamento, el frío de la casa vacía le caló hasta los huesos. Abrió bruscamente una lata de cerveza y se la bebió de un trago. El gas frío le arañó la garganta al bajar. Se derrumbó en el sofá, sintiendo como la fuerza abandonaba su cuerpo. Su mirada se posó en un marco de fotos descolorido. Era ella en sus tiempos de gloria en el grupo de operaciones especiales, con el uniforme de combate empapado en sudor y una sonrisa radiante. En esa foto, Valentina era más ardiente y orgullosa que nadie, lo que contrastaba cruelmente con su lamentable estado actual. En el espejo, una mujer con el pelo revuelto y sin vida la miraba. Con un gesto de angustia, Valentina se terminó la cerveza y se desplomó en la cama. Así pasaron varios días. Aislada del mundo, se marchitaba en la oscuridad, como una paria. A las 5 de la madrugada, un timbre agudo, que rasgaba el silencio, despertó a Valentina de un sobresalto. Dindón, dindón. El timbre sonaba como si estuviera sufriendo un ataque. Con una tensión que le heló la espalda, presionó el botón del interfono. ¿Quién es? Su voz tembló ligeramente, en lugar de una respuesta. Desde el otro lado de la puerta se oyó el llanto lastimero de un niño. Un mal presentimiento recorrió todo su cuerpo. Valentina abrió la puerta con cautela, después de quitar el cerrojo. Una escena inesperada la esperaba. En el frío pasillo, sumido en la oscuridad, una niña de unos 7 años, aferrada a una mochila vieja, temblaba de miedo. Su rostro pálido estaba cubierto de lágrimas y mocos. Una visión que encogía el corazón de cualquiera. Al reconocer la silueta, las pupilas de Valentina se dilataron con violencia. Sofía, ¿qué haces aquí? Una realidad increíble. Era Sofía, la hija de su hermana, con la que había cortado lazos hacía mucho tiempo y vivía como una extraña. Había aparecido ante ella como un fantasma. Sophie, con sus manitas, le tendió con cuidado una carta arrugada, que parecía manchada de sangre. Valentina, con los dedos temblando por un mal presentimiento, desdobló bruscamente el papel. Hermana, perdóname. Esos tipos me han encontrado. Ya no puedo proteger a Sofía. Siento que me ahogo, que voy a morir. Escóndela solo un momento. En cuanto los despiste y pague la deuda, vendré por ella. Por favor, salva a la niña. Antes de que Valentina pudiera terminar de leer, Sophie estalló en un llanto que era casi un grito y se abrazó a sus piernas. Tía, mi mamá, mi mamá. En ese instante, en el oscuro callejón, se sintió una presencia fría, como la de una bestia acechando a su presa. 2 hombres corpulentos, vestidos con trajes oscuros, recorrían los alrededores con miradas asesinas. Intuyendo el peligro, Valentina, por puro instinto, agarró el brazo de Sophie y la metió bruscamente en la casa. Cerró la pesada puerta de un portazo y echó el doble cerrojo, conteniendo la respiración. Encendió la pantalla del interfono, y la tensión se apoderó del ambiente. Los hombres se acercaron hasta llenar la pantalla. Poco después, unos golpes que parecían a punto de reventar la puerta llenaron la casa de terror. Oye, sabemos que estás ahí, aunque no hagas ruido. Esa rata de Sofía se ha escondido aquí, ¿verdad? Abre la puerta ahora mismo si no quieres que te vaya mal. Valentina, con frialdad, presionó el botón de hablar del interfono. Lárguense ahora mismo antes de que llame a la policía. Su voz era grave, escalofriante, como si la hubiera sacado del fondo del infierno. Los hombres, sorprendidos por su inesperada serenidad, dudaron un momento y retrocedieron intimidados.
Poco después, murmurando insultos, sus pasos se alejaron en la oscuridad. Solo entonces Valentina soltó el aire que había contenido y miró a Sophie, que se había derrumbado en el suelo. La niña, sumida en un terror extremo, temblaba como un álamo. Valentina se arrodilló lentamente y la miró a los ojos. Sophie, mírame. No pasa nada. Ya estás a salvo. Tu tía está aquí. Sophie rompió a llorar y se aferró desesperadamente al cálido abrazo de Valentina. Su pequeño y frágil cuerpo, aún sin recuperarse del shock, seguía temblando en sus brazos. Valentina, sintiendo una extraña emoción, acarició la espalda de Sophie muy lentamente, con cuidado. A las 6 de la mañana del día siguiente, en punto, la alarma programada por Valentina rompió el silencio. El agudo sonido de una corneta militar llenó la habitación, que hasta entonces había estado en calma. Valentina se levantó de la cama como un autómata y, con una postura impecable, se dirigió a la habitación donde dormía Sophie. A levantarse. Recluta Sofía. Es hora de levantarse. Incorpórese de inmediato. Sin dudarlo, Valentina le quitó la cobija de un tirón, y el aire frío la invadió. Sophie, irritada, volvió a tirar de la cobija y dio una patada al aire. ¡Ay, tía! ¡Qué ruidosa! ¡Vete ya!, gritó Sophie, frustrada, y se acurrucó de nuevo en lo más profundo de la cobija, como un gusano. Ante una resistencia tan inesperada y fuerte, Valentina no pudo ocultar su desconcierto y miró a la niña. Si no te levantas de inmediato, la operación el horario de llegada al kinder se verá seriamente afectado. No quiero, no voy, quiero dormir más. Sophie hundió la cara en la almohada, negando la realidad. Valentina respiró hondo para contener su ira. De acuerdo, haremos un trato. Te concedo exactamente 5 minutos de descanso adicional. Valentina fue al salón y, con solemnidad, sacó papel y pluma, y a una velocidad vertiginosa, empezó a escribir un horario de actividades. 6 de la mañana, levantarse 6:05 de la mañana, aseo personal 6:20 de la mañana, desayuno. Escribió un horario apretado, sin un respiro, y lo pegó en la pared para que se viera bien. Media hora después, Valentina consiguió por fin levantar a la flácida Sophie, arrastró a la niña, que estaba medio dormida, al baño y le puso un cepillo de dientes en la mano. Mantén el cepillo en un ángulo de 45 grados. 10 movimientos de arriba a abajo. Con precisión. A cepillarse. Sophie se frotó los ojos soñolientos y se metió el cepillo en la boca, en un estado de somnolencia. Lo frotó un par de veces sin ganas y escupió la espuma. Ya terminé. ¿Puedo salir? Alto ahí. Limpieza insuficiente. Repetir. Ay. No quiero. Déjalo así. Sophie aprovechó la oportunidad para escapar del baño y salió corriendo. Valentina, persiguiéndola, se masajeó las sienes. Criar a un niño es más difícil que infiltrarse en territorio enemigo. Sobre la mesa, 2 platos de arroz frito perfectamente medidos estaban dispuestos de forma ordenada. Zanahoria, brócoli, pechuga de pollo. Nutricionalmente perfecto, pero sin nada de sal. Parecía comida de juguete, fría y sin sabor. Valentina acercó una silla y sentó a Sophie a la fuerza. Comienza la comida. No se permite dejar nada. Debes comértelo todo. Sophie, con mirada recelosa, cogió una cucharada del arroz y se la metió en la boca con cuidado. Al instante, el ceño de la niña se frunció. ¡Puaj! ¿Qué es esto? Sabe a cartón. No me gusta. Clan. Sophie tiró la cuchara bruscamente sobre la mesa, mostrando su rechazo. Es la proporción áurea de carbohidratos, proteínas y vitaminas. Es esencial para la supervivencia. Come. No. Hamburguesa. Quiero una hamburguesa. Algo grasoso. Sophie se deslizó de la silla y se tiró de espaldas en el frío suelo. Empezó a patalear y a llorar a gritos, con un chillido que amenazaba con reventar los tímpanos. La casa entera vibraba con su llanto. Sofía, deja de hacer berrinches. Levántate. Valentina, con firmeza, extendió la mano para levantar a Sophie, pero la niña apartó su mano con brusquedad. Dame una hamburguesa. Cómpramela. La comida chatarra para el desayuno no es una opción. Es perjudicial para la salud. Petición denegada. Mi mamá sí me compraba. Mi mamá me la daba. Tía, te odio. Ante las palabras de la niña, afiladas como cuchillos, el rostro de Valentina se endureció. Sophie lloró a pleno pulmón, y una gota de sudor frío recorrió la espalda de la imperturbable Valentina. Sus dedos temblaron ligeramente,
como si hubiera desarrollado un temblor que nunca tuvo ni siquiera apuntando con un arma. Negociemos. Te conseguiré una hamburguesa para el almuerzo. Así que, por ahora, come un poco de esto. No, es imposible ahora mismo. Las reglas deben cumplirse. Sigue el protocolo del desayuno. No, no, no. Hamburguesa. Sophie siguió protestando, rodando por el suelo. Valentina consultó su reloj de pulsera con nerviosismo. Tiempo límite. 30 minutos para que llegue el autobús del kinder. Era una crisis. De acuerdo. Cambio de planes. Primero, levántate. Lávate la cara y cámbiate de ropa. No hay tiempo. Valentina levantó a Sophie como si fuera un bulto. La niña, pataleando en el aire, fue llevada al baño llorando a lágrima viva. Con 20 minutos de margen, Valentina abrió la puerta, agarrando la frágil mano de Sophie. Objetivo a 500 metros. Valentina colocó a Sophie bruscamente sobre su espalda. Agárrate fuerte. Si te caes. Se acabó. Los músculos de los muslos de Valentina se tensaron y echó a correr explosivamente, como un agente corriendo hacia territorio enemigo. Respiraba agitadamente, y gotas de sudor caliente corrían por su cuello. Tía, vas muy rápido. Tengo miedo, gritó Sophie, agarrándose con fuerza a los hombros mojados de Valentina. Llegaron a la parada justo cuando el enorme autobús se detenía de forma amenazante. Valentina, tragando saliva, bajó a Sophie. La puerta del autobús se abrió y la maestra la miró con una sonrisa y una expresión extraña. Vaya, la mamá de Sophie. No soy su madre. Soy su tía. La voz de Valentina era fría y seductora. Se apartó el pelo revuelto de la cara e informó, objetivo Sofía. Vitales estables hoy. Sin novedades. Se la entrego. En sus movimientos. Impecables. Se percibía una tensión inconfundible. La maestra, nerviosa, se mordió el labio y miró a Sophie. Las miradas de las otras madres se clavaron en el cuerpo tonificado de Valentina, y los murmullos se extendieron. Mira la actitud de esa mujer. ¿No será una sicaria? Su forma de hablar da escalofríos. La maestra, con el rostro enrojecido, tomó la mano de Sophie. Ah, sí. La cuidaremos bien. Sophie, sube. Cuando Sophie subió al autobús, Valentina la saludó brevemente con la mano, y el autobús se alejó con un rugido. Valentina, con el cuerpo agotado, regresó a casa. Al abrir la puerta, el salón, que parecía haber sido bombardeado, confundió su vista. Los juguetes esparcidos por todas partes eran como un campo de minas. Muñecas y bloques ocupaban el suelo, sin dejar espacio para caminar. Sobre la mesa, el arroz frito, ya frío, era un recordatorio patético. Valentina, con un profundo suspiro, se inclinó. Su esbelta espalda quedó al descubierto mientras recogía un bloque, y al levantarse, recogió una muñeca. Una hora después, su delgada camiseta estaba empapada en sudor, pegada a su piel. Neutralizar terroristas sería 100 veces más fácil. Esto es una guerra silenciosa. Valentina soltó un suspiro agitado y se secó los labios. Unos días después, rompiendo el silencio, el celular de Valentina vibró. Un aviso del kinder llegó como una orden de emergencia. Día de visita para padres y concurso de cocina. La mirada de Valentina escaneó el texto con ferocidad. Esa tarde, Sophie llegó a casa arrastrando los pies. Valentina salió a recibirla al vestíbulo y le preguntó con dulzura. Sophie, ¿ya regresaste? ¿Cómo te fue en la misión? Digo, ¿en el kinder? Sophie bajó la cabeza y guardó silencio. Bien, dijo con voz apagada. Valentina se arrodilló de inmediato y la miró a los ojos. Infórmame. ¿Qué pasa? ¿Alguien te molestó? Los niños dicen que soy la única que no tiene mamá. Lágrimas asomaron a los ojos de Sophie. En ese instante, el corazón de Valentina se sintió como si lo hubiera atravesado una bala. En el concurso de cocina, todos van a ir con sus mamás. Yo voy a ser la única sola, la única rara. Sophie se secó las lágrimas con sus manitas temblorosas. Valentina la agarró firmemente por los hombros. ¿Quién dice eso? Yo estoy contigo. Yo iré. ¿De verdad? ¿De verdad vas a venir? ¿Tía? Preguntó Sophie, levantando sus ojos húmedos con desesperación. Claro que sí. Somos un equipo. Iré y te prepararé algo tan delicioso que te desmayarás. Valentina, con una mirada decidida, asintió y se lo prometió. El día decisivo. La cocina estaba llena del fervor de los padres, entre las madres, con sus delantales coloridos. Valentina, como si vistiera un uniforme de combate,
Se ajustó el delantal y se paró solemnemente junto a Sophie, su enemiga digo, la mamá de la mesa de al lado. Montaba con delicadeza unos rollitos de arroz en forma de osito, mientras que la del otro lado creaba un sándwich de conejo que parecía una obra de arte. Los niños, hipnotizados, no quitaban la vista de esas creaciones adorables. Valentina miró fijamente a su objetivo digo, a los ingredientes. Masa, frijoles, queso. La mano de Valentina agarró un trozo de masa, y sus músculos se contrajeron. Con una fuerza temible, empezó a comprimir la masa. Luego, colocó una enorme porción sobre ella. Tía, ¿qué es eso? ¿Un arma? ¿Por qué es tan grande? Preguntó Sophie, con los ojos como platos. Una gordita táctica, respondió Valentina con firmeza. La gordita crecía sin control. Era redonda y de un tamaño amenazante, como una bomba de tiempo. Dentro, metió los frijoles como si fueran pólvora y, con toda la fuerza de su cuerpo, volvió a amasarla. Miren eso, es un monstruo, gritó un niño de la mesa de al lado, señalando con el dedo. Los niños, al ver la gordita de Valentina, que parecía un arma, temblaron de miedo. ¿No va a explotar? Parece una bomba de verdad. Valentina, con un sudor frío, miró el resultado de su operación. La maestra se acercó e intentó arreglar la situación con una sonrisa forzada. Vaya, qué presentación tan destructiva. La tía de Sophie tiene una escala impresionante. Valentina, con la cara enrojecida, bajó la cabeza. La hora del juicio. Sobre la mesa, loncheras que parecían joyas estaban alineadas. Entre ellas, la gigantesca gordita de Valentina destacaba, solitaria y amenazante, como si fuera una bomba sin explotar. Sophie, con las manos temblando, levantó la pesada gordita. Abrió la boca todo lo que pudo y le dio un mordisco decidido. Las pupilas de Sophie se dilataron. Está deliciosa. Esto es una maravilla. Sophie, masticando con las mejillas a punto de estallar, sonrió radiante. Mi tía es la mejor del universo. La comida de mi tía es la campeona. El pulgar que Sophie levantó en señal de aprobación brilló para Valentina como la más alta condecoración. En los labios de Valentina, una extraña vibración dio paso a una cálida sonrisa. Sintió una opresión en lo más profundo de su corazón y una emoción ardiente la invadió. Mirando embelesada la expresión inocente y feliz de Sophie, le acarició el pelo con cuidado. Unos días después, en una tarde perezosa, Valentina llevó a Sophie a un parque infantil frente al kinder, cargado de tensión. En una banca, 5 madres estaban sentadas, como un jurado, cuchicheando en secreto. Valentina soltó lentamente la pequeña mano de Sophie y le susurró, Sophie, ve a jugar con tus amigos. Ten cuidado de no lastimarte. Mientras Sophie corría alegremente hacia los columpios, Valentina, conteniendo la respiración, intentó sentarse discretamente en un extremo de la banca, como una sombra. Vaya, pero ¿a quién tenemos aquí? No es la tía de Sophie, dijo una de las madres, recorriendo el cuerpo de Valentina de arriba a abajo con una mirada descarada. En su voz había un tono gélido. Sí, soy yo. Valentina asintió brevemente y se sentó. Usted fue la que hizo esa gordita gigante en el concurso de cocina, ¿verdad? Vaya, qué gusto tan peculiar tiene. El tamaño era tan abrumador que no se me olvida. Otra madre soltó una risita que pareció un arañazo en los nervios. Valentina se mordió suavemente los labios rojos. Nosotras estábamos hablando de la calidad del cuero de nuestros nuevos bolsos de diseñador. Tía, ¿a usted le interesan estas cosas? Este es de la nueva temporada. Una de las madres levantó su bolso, con el logo bien visible, como si fuera una medalla. Valentina lo miró con una expresión seca e indiferente. La verdad es que soy una ignorante en esas cosas tan ostentosas. No sé mucho del tema. Ah, ya veo. Se nota que vivimos en mundos diferentes. Por cierto, ¿a qué se dedica su esposo? Debe de estar muy ocupado, día y noche. No estoy casada. Soy soltera. Valentina respondió con una voz seductora pero firme. Las madres intercambiaron miradas extrañas y significativas. Ah, claro, vaya. Ni me imagino lo duro que debe ser criar a un niño siendo soltera. Sobre todo, tener que soportar esas noches sola no debe ser nada fácil. Una de las madres comentó con sorna, acariciando su bolso con arrogancia. Valentina guardó silencio. Mi esposo es abogado. Sabe, se pasa el día en juicios y está agotado. Pero como trae buenos fajos de billetes a casa, pues hay que aguantar. Pues el mío es médico. Es jefe de departamento en el hospital y no para.
pero por las noches siempre llega a casa para pasar tiempo juntos. Las madres, como si quisieran presumir, cambiaron el tema a sus maridos, deleitándose en su superioridad. Valentina, con la boca firmemente cerrada, solo observaba a Sophie jugar. Sentía una opresión en el pecho, una pesadez que le dificultaba respirar. Al anochecer, de vuelta en casa, Sophie empezó a toser bruscamente. Tía, me duele mucho la garganta, como si se me fuera a romper. Sophie se agarró el cuello con sus manitas, quejándose de dolor. Valentina le puso la mano en la frente con urgencia. La piel que tocó estaba ardiendo, y se sobresaltó. Tienes mucha fiebre, te duele mucho. Primero, acuéstate. Valentina acostó con cuidado a Sophie, que sudaba frío. En la cama, le tomó la temperatura. Tómate la medicina y duerme un poco. Verás cómo te pones bien. Tu tía se quedará a tu lado toda la noche. Valentina, con manos temblorosas, le dio un antifebril. Sophie, respirando con dificultad, tragó el agua y cerró los ojos lentamente. A las 11 de la noche, en medio de una oscuridad absoluta, Valentina, inquieta, abrió la puerta de la habitación de Sophie. La niña sudaba tanto que estaba empapada y se retorcía de dolor. ¡Ah! ¡Qué calor! ¡Qué frío! Valentina le volvió a tocar la frente y sintió un calor aún más intenso que antes, como si fuera a quemarse. El termómetro parpadeaba en rojo, marcando la peligrosa cifra de 40 grados. Sophie, reacciona. Valentina, aterrorizada, la sacudió con urgencia. Sophie abrió los ojos con dificultad, pero su mirada ya estaba desenfocada. Mamá, ¿dónde está mi mamá? Quiero ver a mi mamá. Sophie, delirando por la fiebre, lloriqueaba lastimeramente. Los dedos de Valentina temblaban sin control. Cogió bruscamente su celular para marcar el 911, pero sus dedos se detuvieron en el aire. Sus días en el grupo de operaciones especiales. El recuerdo de un momento crítico, donde la vida y la muerte pendían de un hilo, pasó por su mente como un relámpago. Aquella noche, aislados en una zona montañosa, un compañero se había desplomado con fiebre alta y estaba al borde de la muerte. Tuvieron que sobrevivir 3 días infernales hasta que llegó el equipo de rescate. La desesperación de aquel momento despertó sus instintos. Las técnicas de primeros auxilios que había aprendido entonces le vinieron a la mente como un escalofrío. Valentina, con decisión, dejó el celular, corrió al baño, respirando agitadamente, y mojó una toalla, le escurrió bien y volvió a la cama. Le quitó la ropa mojada a Sophie. Con la toalla, empezó a limpiar lenta y delicadamente el cuerpo ardiente de la niña. Se concentró en las zonas donde el pulso es más fuerte, el cuello, las axilas, las ingles, limpiando profundamente para bajar la fiebre. Tranquila, Sophie, no pasará nada. Tu tía está aquí. Te protegeré, pase lo que pase. Valentina le susurró al oído, como si recitara un hechizo para calmarla. Volvió a mojar la toalla y se la colocó con cuidado en la frente hirviendo. Miró el reloj con ansiedad y sacó una libreta para registrar obsesivamente la temperatura y la hora. 23:30, 40 grados centígrados cada 30 minutos. En una tensión asfixiante, le tomaba la temperatura. Cambiaba constantemente la toalla mojada y le daba pequeños sorbos de agua con una cuchara. A las 2 de la madrugada, como si la tensa cuerda de la tensión se aflojara, la temperatura finalmente bajó a 38.5 grados centígrados. Valentina soltó por fin el aire que había contenido y suspiró profundamente, aliviada. El sarpullido rojo que cubría la cara de Sophie empezaba a desaparecer. Valentina acercó una silla a la cama y tomó la manita de Sophie entre las suyas. Al relajarse la tensión extrema, sus párpados se volvieron pesados. Su cabeza cayó hacia adelante, y se quedó profundamente dormida, sintiendo el calor mutuo. A las 5 de la madrugada, Sophie abrió los ojos, ya claros. Siguió con la mirada las figuras del techo y luego giró la cabeza. Valentina, hundida en la silla, dormía un sueño inquieto, su cuello pálido, doblado sin fuerza. Tenía un aspecto extrañamente lastimero que atraía la mirada. Sofía, con la cautela de un gato, se incorporó, con sus manitas, arrastró la cobija y cubrió los frágiles hombros de Valentina. Valentina, como si estuviera desmayada, dormía tan profundamente que no se movió. Sofía volvió a meterse sigilosamente bajo la cobija. A las 7 de la mañana, como una alarma aguda, Valentina abrió los ojos de golpe. Sentía los músculos de todo el cuerpo doloridos.
pero su mirada se dirigió instintivamente hacia Sofía. La niña dormía como un ángel, con una respiración regular y tranquila. Con mano temblorosa, le tocó la frente con cuidado. El calor ardiente había desaparecido como por arte de magia, dejando solo una sensación fresca. Gracias a Dios. De verdad. Gracias a Dios. Valentina se llevó una mano al pecho, que latía con fuerza, y suspiró aliviada. Por la tarde, Sofía se había recuperado por completo, como si nunca hubiera estado enferma. Tía, ya estoy bien. Vamos al parque, dijo Sofía, tirando con fuerza de la mano de Valentina. Valentina, contagiada por la energía desbordante de la niña, sonrió radiante y se levantó. Al llegar al parque, Sofía corrió directa a los columpios. Pero en ese momento, 3 niños proyectaron una sombra oscura y se interpusieron en su camino de forma amenazante. Oye, tú no tienes mamá, ¿verdad? Dicen que tu mamá se escapó. Uno de los niños empujó bruscamente a Sofía. Por el impacto repentino, Sofía perdió el equilibrio y se tambaleó peligrosamente. En nuestra clase, eres la única sin mamá. Pobrecita, escupió otro niño, riéndose con malicia. En los grandes ojos de Sofía, unas lágrimas transparentes, a punto de caer, comenzaron a acumularse. Valentina, irradiando una aura gélida, se acercó a grandes zancadas. Se paró frente a ellos, silenciosa como una sombra, imponente como una montaña. Oigan, niños. La voz de Valentina era suave, pero contenía una fuerza pesada e irrefutable. Los niños, intimidados, la miraron. ¿No está bien tratar así a un amigo? ¿No podrían llevarse bien con Sophie? ¿Por qué? No queremos, respondió el líder del grupo, un tal Mateo, con una mirada desafiante. Valentina sonrió de forma extraña y sacó del bolsillo una moneda brillante de 10 pesos. A ver, presten atención. ¿Ven esta moneda? La moneda descansaba tentadoramente sobre los largos dedos de Valentina. Sus dedos se movieron con la flexibilidad de una serpiente. En un abrir y cerrar de ojos, la moneda desapareció en el aire, como si se hubiera desvanecido. ¡Guau! ¿Qué fue eso? Los niños, fascinados, abrieron los ojos como platos y contuvieron la respiración. ¿A dónde se fue? Estaba ahí. ¿A dónde habrá ido? ¿La buscamos? Valentina, con una mirada cautivadora, se acercó al niño más travieso y examinó discretamente detrás de su oreja. La moneda, como por arte de magia, o más bien como un milagro, apareció entre sus dedos. Vaya, aquí estaba escondida. Los niños soltaron una exclamación y aplaudieron. ¡Increíble! A mí también, gritaron los niños, emocionados, pataleando en el suelo. Valentina volvió a colocar la moneda en la palma de su mano, y la tensión se apoderó del ambiente. La moneda, que desapareció de la vista en un instante, esta vez apareció electrizantemente detrás del lóbulo de la oreja de otro niño. Es un mago de verdad. Los niños vitorearon. Al ver la escena, Sofía se encogió de hombros y sonrió con una expresión de orgullo, como si el mundo fuera suyo. Es mi tía es súper buena haciendo magia, ¿verdad? Sophie, juega con nosotros, pídele que nos muestre más magia, dijo uno de los niños, agarrando la mano de Sofía y suplicando. Los niños, habiendo bajado la guardia, corrieron hacia los columpios riendo a carcajadas. Las madres, que observaban la escena con frialdad desde el banco, se quedaron sin palabras, mirando con incredulidad. Una de ellas se acercó a Valentina con cautela. Oiga, tía, ese truco de magia fue realmente fascinante. ¿Lo aprendió en algún lugar profesional? Parecía una maga de verdad. Ah, solo es un pasatiempo que aprendí hace tiempo, respondió Valentina con una sonrisa encantadora y algo tímida. La forma en que maneja a los niños es increíble. Tiene un carisma muy especial. Creo que la juzgamos mal. Lo siento. Las otras madres, que antes se mostraban distantes, también se acercaron, una a una, con miradas curiosas. Si tiene tiempo otro día, ¿por qué no viene a mi casa a tomar una copa de vino? Podemos hablar de la crianza y me enseña un poco de esa magia tan increíble en secreto, propuso una de ellas con una sonrisa radiante, olvidando su frialdad anterior. Valentina asintió. Sí, me parece bien. Cuando me inviten, iré. Mientras tanto, Sofía se columpiaba tan alto que parecía que iba a tocar el cielo, gritando de alegría. Valentina, al verla, sonrió con una emoción que le oprimía el pecho. Unos días después, un sábado por la mañana a las 7 en punto, Valentina, emocionada, cargaba el maletero. Tienda de campaña.
sacos de dormir, y deliciosos víveres se apilaban como en un Tetris. En ese momento, Sofía, con una pequeña mochila casi de su tamaño bien ajustada, salió del vestíbulo. Tía, estoy súper lista. Mira, hasta la mochila la empaqué yo sola, presumió Sofía con voz emocionada. Valentina tomó la mochila, la metió en el maletero y le guiñó un ojo. Genial. ¿No falta nada? ¿Lista para la aventura? Las dos, llenas de expectación, subieron al coche. Con un suave ronroneo del motor, Valentina arrancó. Sofía, mirando por la ventana, agitó su manita. Adiós, casita. Me voy a un campamento increíble. El coche salió del complejo de apartamentos y se incorporó a la autopista. Al ver la carretera abierta, Sofía, llevada por la emoción, empezó a cantar. De colores se visten los campos en la primavera. Valentina miró a Sofía por el espejo retrovisor. La niña sonreía más radiante que el sol. Al verla, una sonrisa feliz se dibujó también en el rostro de Valentina. Tía, canta conmigo. Más fuerte, con más ganas. De acuerdo. Valentina, siguiendo el ritmo, se unió a la canción. Las voces claras de ambas llenaron el coche de un ambiente cálido. Una hora después, salieron de la autopista y entraron en una carretera de montaña poco transitada. El camino serpenteaba como una culebra, y a ambos lados, frondosos árboles formaban un túnel, creando una atmósfera misteriosa. ¡Guau! Tía, mira, una ardilla está pasando, gritó Sofía, con los ojos brillantes, señalando por la ventana. Valentina redujo la velocidad suavemente y miró hacia donde señalaba la niña. Vaya, es verdad, qué bonita. De la radio salía una melodía dulce, pero la paz momentánea se rompió bruscamente. Una señal de noticias de última hora. Escalofriante. Llenó el coche. Noticia de última hora. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta de emergencia sin precedentes. Se esperan lluvias torrenciales de más de 100 milímetros por hora en el sur del estado y en las zonas montañosas. Se ruega extremar la precaución ante el riesgo de inundaciones, aislamiento y peligro para la vida. Los labios rojos de Valentina se apretaron en una línea recta. Miró a través de la fría ventanilla. El cielo, que hasta entonces era azul, se estaba tiñendo de un gris aterrador. Tía, qué raro. Parece que se ha hecho de noche, susurró Sofía, con la voz temblorosa. La oscuridad se estaba filtrando en el coche. Tranquila, es solo una lluvia pasajera. Ya casi llegamos. Valentina pisó el acelerador con una pierna tensa. En ese momento, un sonido sordo golpeó la ventanilla. Al principio, solo cayeron unas pocas gotas pesadas. Oh, está lloviendo, dijo Sofía, apoyando su manita en la ventana. Pero enseguida, la lluvia se volvió torrencial. Valentina activó los limpiaparabrisas a toda velocidad. Limpiaban el cristal bruscamente, pero la visibilidad era escasa. No veo nada. Tengo miedo. La voz de Sofía estaba cargada de emoción. El cielo se había abierto, y la lluvia caía a cántaros. Una cortina de agua blanca se tragaba la vista. Valentina, conteniendo la respiración, redujo la velocidad y miró de reojo el GPS. Aún faltaban 10 kilómetros. Esto es peligroso. Tengo que refugiarme en algún sitio. Valentina se mordió los labios mojados. El agua negra empezaba a cubrir la carretera, y las ruedas emitían un sonido áspero al cortar el agua. El agua está subiendo. Tía. Sophie se aferró al cinturón de seguridad como si fuera un salvavidas. Sophie, mírame. Tu tía te protegerá. Los nudillos de Valentina se pusieron rojos de tanto apretar el volante. Los neumáticos patinaron y el coche se tambaleó. El nivel del agua había superado el umbral de peligro. Maldita sea, no. Valentina giró el volante, pero las luces de un coche que venía detrás le bloquearon la retirada. Un claxon nervioso le taladró los oídos. Oiga, no bloquee el paso. El grito del conductor de atrás se oyó por encima de la lluvia. Valentina, sudando frío, volvió a mirar al frente. En la oscuridad absoluta, la entrada de un túnel apareció como una luz de salvación. Ahí, Valentina, por instinto, giró el volante. Decenas de coches, como si fueran absorbidos por la boca de una bestia gigante, se dirigieron hacia el túnel. Al entrar, el ruido atronador de la lluvia cesó como por arte de magia. Valentina aparcó el coche en el interior y soltó un suspiro tembloroso. Al relajarse, sintió que la fuerza la abandonaba. Rápidamente, miró al asiento trasero. Sophie, ¿estás bien? Le acarició la mejilla. Sí.
como mi tía me salvó, no tuve nada de miedo. Sophie sonrió, aliviada. El túnel estaba lleno de coches refugiados. La gente bajaba para estirar las piernas. Un hombre, apoyado en la pared, soltaba una larga bocanada de humo y bromeaba. Uf, nos hemos salvado por los pelos. Podemos descansar un poco aquí. Una mujer, de la mano de su hijo, lo consolaba con cariño. Cuando pare de llover, comeremos algo rico. La gente, en grupos, charlaba tranquilamente. El túnel estaba en paz, sin imaginar la catástrofe que se avecinaba. Valentina, estirando sus esbeltas piernas, salió del coche. Su mirada, fija en la entrada del túnel, se entrecerró por la preocupación. La lluvia es muy fuerte. Aguantemos un poco más. Sophie. Su voz era suave, pero temblaba. Fue en ese preciso instante. Un estruendo, como si fuera a reventar los tímpanos, sacudió el túnel. El suelo bajo sus pies tembló como en un terremoto. ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? El grito de alguien anunció el terror. Todas las miradas se dirigieron a la entrada. La ladera de la montaña se derrumbó, y un torrente de tierra negra se abalanzó sobre ellos como un tsunami. Rocas gigantescas rodaban como si bailaran. ¡Un derrumbe! ¡Corran! Un grito desesperado resonó. En un instante, la tierra y las rocas se tragaron la entrada. Un ruido espantoso golpeó sus oídos, y la gente, aterrorizada, se lanzó a sus coches. Se desató un infierno de caos. Una densa nube de polvo los invadió. Valentina, por instinto, cerró la puerta del coche y abrazó a Sophie con fuerza. No mires. Cierra los ojos. La niña, temblando, se refugió en su cálido abrazo. La vibración, como si el mundo se estuviera desmoronando, continuó hasta que, como por arte de magia, llegó el silencio. Cuando Valentina, con los ojos llenos de miedo, abrió los ojos, la entrada del túnel se había convertido en una tumba de rocas gigantes, completamente bloqueada. Tía, tengo mucho miedo. La voz de Sophie era frágil, como si fuera a romperse. Tranquila, tu tía está aquí, no te soltaré nunca. Valentina abrazó a la niña, consolándose a sí misma. La tenue iluminación parpadeó como si tuviera un ataque. 1, 2, 3 de repente, toda la luz se extinguió. Una oscuridad absoluta, en la que ni siquiera se podía respirar, los envolvió. Mi pierna. ¿Hay alguien? Enciendan las luces. Tenemos que salir. En la oscuridad, estallaron gritos de pánico. El sonido agudo de los claxones y el llanto desconsolado de los niños se mezclaron, creando un caos. Valentina, con manos temblorosas, encendió los faros del coche. Un haz de luz afilado cortó la oscuridad, pero fue insuficiente para disipar el terror opresivo. Las luces de otros coches, encendidas aquí y allá, se balanceaban peligrosamente. Valentina apretó la pequeña mano de Sophie como si fuera su vida. Sophie, ¿sientes mi calor? Vamos a estar bien. En la oscuridad, el calor de sus cuerpos era el único consuelo. Sophie asintió en silencio. Unas lágrimas transparentes rodaron tristemente por sus mejillas pálidas. Valentina, con un gesto tembloroso, le secó las lágrimas. El terror asfixiante de la gente atrapada en la oscuridad había comenzado. El túnel se llenó de un polvo asfixiante y quedó sumido en una oscuridad total. La gente, tosiendo violentamente, se precipitó fuera de sus coches. En ese momento, del otro extremo del túnel resonó un estruendo atronador. Era otro derrumbe. El otro lado también está bloqueado. Somos ratas en una trampa, gritó un hombre, con los ojos inyectados en sangre, hasta quedarse sin voz. La gente, presa de un pánico irracional, perdió la cabeza. De todas partes surgieron gritos desesperados pidiendo auxilio. Tenemos que salir. ¿Podemos salir? ¿Dónde está la salida? Por favor, sáquenos. Socorro. ¿Vamos a morir todos aquí? Los vehículos, fuera de control, empezaron a chocar, convirtiendo el lugar en un infierno. Un coche, al dar marcha atrás bruscamente, embistió a otro con un estruendo. El sonido de los cristales rompiéndose fue espeluznante. ¡Ah! ¡Mi pierna!, gritó una mujer, revolcándose de dolor en el suelo. Los niños, aterrorizados, empezaron a llorar desconsoladamente. Era un auténtico infierno. Valentina, agarrando con fuerza la manita de Sophie, bajó del coche. Tía, tengo mucho miedo. Sophie se abrazó a la esbelta pierna de Valentina y tembló como un álamo. Sophie, tranquila. Tu tía te protegerá. No me sueltes la mano. Valentina sacó de su bolsillo un silbato de policía.
de un tacto frío y metálico. Se lo llevó a los labios rojos y sopló con todas sus fuerzas. Pig 2. Un sonido agudo rasgó el ruido del túnel, haciéndolo callar de golpe. La gente, que corría enloquecida, se detuvo como por arte de magia. Todas las miradas se clavaron en la imponente figura de Valentina, que había emitido la advertencia. Valentina volvió a soplar el silbato, largo y con fuerza. «Todos quietos en su sitio», gritó con una voz potente que resonó por todo el túnel. «Si se mueven ahora, morirán. Quédense donde están. Por favor, cálmense». La gente, intimidada por la fuerte presencia de Valentina, se detuvo. Quedaron completamente subyugados por el extraño carisma que emanaba de su profunda mirada. Un hombre, con expresión de descontento, se adelantó. «¿Y tú quién eres? ¿Quién te crees para darnos órdenes?» «Soy policía. A partir de ahora, sigan mis instrucciones. Si quieren vivir, deben obedecerme sin excepción». Valentina recorrió el interior del túnel con la mirada afilada de un halcón. «¿Hay heridos? Levanten la mano ahora mismo». En la oscuridad, unas manos se alzaron tímidamente. Eran 5. Los heridos, reúnanse en el centro del túnel. Los ancianos y niños, vengan conmigo también. Tenemos que darnos prisa. La gente, como hipnotizada, empezó a moverse lentamente, siguiendo las instrucciones de Valentina. Ella, con urgencia pero con calma, dio más órdenes a los que estaban cerca. «Enciendan todos los faros de los coches. Necesitamos visibilidad. Vamos, enciéndanlos». La gente corrió a sus coches y, uno a uno, encendieron las luces. El túnel, que antes era una oscuridad absoluta, se iluminó tenuemente. Valentina, con calma, empezó a contar a las personas. 1, 2, 3 eran 53 en total. En ese momento, desde un rincón del túnel, se oyó un grito áspero. «Esto es mío. Quita tus sucias manos». «¿Qué? ¿Te lo vas a comer todo tú solo? Nosotros también somos personas. Nos morimos de hambre». Valentina corrió a toda velocidad hacia el lugar del alboroto. Junto a un camión, 2 hombres se agarraban por el cuello y forcejeaban violentamente. Uno de ellos era Pedro Domínguez, un hombre de unos 45 años, corpulento y de aspecto amenazador. «¿Qué están haciendo? Deténganse ahora mismo». Valentina se interpuso entre los 2 hombres. Pedro, resoplando, señaló el compartimento de carga del camión. «Oficial, este tipo intentaba robar mis cosas. Es un ladrón». «¿Ladrón? ¿Quién roba?» «Tú eres el que quiere acaparar toda la comida. Tenemos que compartirla», gritó el otro hombre. Indignado, Valentina echó un vistazo al compartimento de carga del camión. Estaba lleno de cajas de agua, sopas instantáneas y galletas. «Esto es mercancía. Es mi sustento y mi responsabilidad. Si alguien toca algo, lo demandaré a todos». Pedro intentó cerrar la puerta del compartimento de carga de un portazo. ¿No se da cuenta de la situación? Estamos en un caso de vida o muerte. Valentina se interpuso en su camino, con una expresión firme y fría. «Yo protejo lo que es mío. ¿Qué tiene que ver la policía en esto? ¿Acaso eres policía? ¿Estás de servicio? ¿A qué unidad perteneces?» Pedro la miró con los ojos inyectados en sangre. «Eso». Valentina se quedó sin palabras y se mordió los labios rojos. Estaba, de hecho, en periodo de suspensión. Oficialmente, no tenía autoridad policial. «¿Ves? No puedes responder. Eres una farsante. ¿Te atreves a darme órdenes sin ser policía? Quítate». Pedro resopló y se dio la vuelta con arrogancia. La gente a su alrededor empezó a murmurar. «Inquieta. ¿Ese tipo se lo va a quedar todo? ¡Qué egoísta! Nosotros también necesitamos comida. Los niños se están muriendo de hambre». En ese momento, desde la entrada del túnel, se oyó el sonido siniestro de agua corriendo. La gente, sobresaltada, giró la cabeza al unísono, por las grietas de la entrada bloqueada. Un torrente de agua negra empezó a entrar. Era un lodo espantoso. «¡Agua! ¡Está entrando agua!», gritó una mujer, aterrorizada. El agua negra, como una serpiente, se deslizó por el suelo del túnel y se extendió rápidamente. El frío contacto del agua, que ya les llegaba a los tobillos, les puso la piel de gallina. «¿Vamos a ahogarnos aquí? ¿Qué hacemos?». El pánico se extendió como una plaga, y la gente empezó a gritar y a patalear. Valentina, con calma, se apartó el pelo mojado de la cara y examinó los alrededores. La parte interior del túnel parecía ligeramente más elevada. «Muévanse hacia allá. Tenemos que ir a un lugar donde no llegue el agua. Dens prisa».
Su voz firme cortó la oscuridad. Valentina se puso al frente y guió a la gente, que temblaba. Recogieron sus cosas y se movieron hacia el interior, respirando agitadamente. Valentina se acercó a un coche abandonado. Abrió el capó con familiaridad y comprobó el estado de la batería. ¿Alguien tiene cables de arranque? Un hombre sacó unos cables de su maletero. Valentina, secándose el sudor de la frente, conectó varias baterías con habilidad. Saltaron chispas y finalmente consiguió energía temporal. Quienes tengan linternas portátiles, sáquenlas ahora. Necesitamos luz. La gente, una a una, encendió sus linternas. El túnel, como si el miedo oculto en la oscuridad se revelara, se iluminó tenuemente. Las sombras se alargaron. Sophie estaba acurrucada en un rincón oscuro. A su lado, una joven de unos 20 años se sujetaba la pierna ensangrentada y gemía de dolor. Sophie, sin dudarlo, se quitó su pequeño suéter. Se acercó a la joven y le cubrió la herida con cuidado. Oye, ¿te duele mucho? Sí, un poco. Gracias. Pequeña. La joven respondió con dificultad, con los labios pálidos temblando. No te preocupes. Mi tía te ayudará. Mi tía es policía. Es súper fuerte y valiente. Sophie tomó la mano fría y sudorosa de la joven, compartiendo su calor. Valentina observó la escena desde lejos. Sintió una emoción en el pecho, y la punta de la nariz le picó. Se acercó a Sophie. Sophie, lo has hecho muy bien. Eres la mejor. Sophie levantó la cabeza y miró a Valentina. Con sus grandes ojos llenos de lágrimas, sonrió valientemente. Valentina sacó su celular. Pero, cruelmente, no había señal. Los demás también revisaban sus teléfonos con desesperación. No funciona. No hay nada de señal. La conexión con el exterior se había cortado, y una sensación de aislamiento los invadió. La comunicación estaba completamente interrumpida. En ese momento, del techo se oyó un crujido, como si los huesos se rompieran. Un trozo afilado de hormigón cayó y se hizo añicos en el suelo. La gente, aterrorizada, miró hacia el techo y vio una grieta peligrosa, como una telaraña. ¿Se va a derrumbar? ¿Vamos a quedar enterrados vivos?, gritó un hombre, con la voz temblando de miedo. Cálmense. No se va a derrumbar de inmediato. Por favor, no entren en pánico, gritó Valentina con fuerza. Pero por dentro, un sudor frío le recorría el cuerpo. El agua, que ya les llegaba a las rodillas, ahora amenazaba con subir hasta los muslos. Un frío espantoso, que calaba hasta los huesos, los invadió, y los labios de la gente se pusieron azules, temblando como álamos. Valentina miró a Pedro Domínguez con una mirada penetrante. Él estaba subido en su camión, aferrado al compartimento de carga como un rey. La mirada de Valentina se volvió gélida, y la tensión se apoderó del ambiente. Necesito esa comida. Para que la gente sobreviva, tengo que conseguirla. Valentina apretó los puños hasta que se pusieron blancos. La peligrosa idea de arrebatársela por la fuerza cruzó por su mente. En ese momento, Sophie tiró suavemente de la ropa mojada de Valentina. Tía, vamos a salir de aquí, ¿verdad? ¿Vamos a salir vivos? Valentina miró a Sophie, cuyos ojos suplicantes la miraban. Los grandes ojos de la niña temblaban de ansiedad. Claro que sí. ¿No sabes quién es tu tía? Pase lo que pase, te protegeré, te lo prometo. Valentina levantó a Sophie en brazos y la apretó contra su pecho. Pero una parte de su corazón se sentía pesada como algodón mojado. No había ninguna salida a la vista, y el agua negra subía amenazadoramente, como si fuera a llegarles a la barbilla. Con el paso del tiempo, el túnel se fue convirtiendo lentamente en un infierno. Pasaron 12 horas. El aire del túnel, mezclado con el olor a agua estancada, se volvió asfixiante. La gente, con el pelo empapado en sudor, se agarraba la cabeza, sufriendo. ¡Ah! Me va a estallar la cabeza. No puedo respirar. Un anciano se llevó las manos al pecho y se desplomó sin fuerzas. La persona que estaba a su lado gritó y lo ayudó a incorporarse. Señor, reaccione. Señor, oxígeno, necesito oxígeno. El anciano, jadeando como un pez fuera del agua, boqueaba en busca de aire. Mientras tanto, en un lado del túnel, Pedro y 5 de sus corpulentos secuaces rodeaban el camión como una fortaleza, irradiando una sensación de amenaza. En sus manos, llaves inglesas y tubos de acero parecían armas. En el lado opuesto, Valentina y el resto de la gente, con la mirada agotada por el hambre, estaban reunidos. Por favor, compartan algo de comida.
Los adultos podemos aguantar. Pero los niños están muriendo de hambre, suplicó una mujer, frotándose las manos. Pero Pedro se rió con frialdad y negó con la cabeza. No. Nosotros también tenemos que sobrevivir. ¿Quién sabe cuándo llegará el equipo de rescate para que andemos repartiendo todo? ¿Acaso nosotros vivimos del aire? ¿Esta gente no tiene sangre en las venas? Un hombre, incapaz de contener su ira, apretó los puños. En ese momento, Valentina se adelantó y controló la situación. Señor Domínguez, se lo pido por última vez, amablemente. Entregue la comida. Tenemos que sobrevivir todos. No te metas donde no te llaman, si ni siquiera eres policía. Yo protejo lo que es mío. ¿Quién eres tú para darme órdenes? Gritó Pedro, con las venas del cuello marcadas. Una tensión asfixiante llenó el túnel. Los dos grupos, como manadas de lobos hambrientos, se miraban fijamente, listos para saltarse al cuello en cualquier momento. Fue en ese preciso instante, del techo del túnel, oscuro como la boca de un lobo, resonó un estruendo, como si un rayo hubiera caído. El suelo tembló violentamente, como si se abriera la boca del infierno. ¿Qué? ¿Se está derrumbando otra vez? Los gritos de la gente, aterrorizada, resonaron hasta perforar los tímpanos. El centro del techo se agrietó y, junto con polvo de cemento, empezaron a caer trozos de hormigón afilados como cuchillas. Una roca del tamaño de una casa cayó de forma amenazante. ¡Peligro! ¡Apártense!, gritó Valentina, desesperada. La gente, aterrorizada, se dispersó en todas direcciones. La enorme roca se estrelló contra el suelo del túnel. Una densa nube de polvo gris se extendió con furia, como si hubiera estallado una bomba. De todas partes surgieron gritos desgarradores. Valentina, a través de la densa humareda, miró al frente. Pedro se había tropezado y estaba en el suelo, temblando. Sobre él, un trozo de hormigón afilado caía con intención de matar. Valentina, sin tiempo para pensar, se lanzó por instinto. Empujó a Pedro bruscamente y lo protegió con su cuerpo. ¡Cras! Un pesado trozo de escombro golpeó sin piedad el frágil hombro de Valentina. ¡Ah! Valentina ahogó un gemido de dolor. Se desplomó sin fuerzas en el suelo. De su hombro desgarrado, un torrente de sangre roja brotó, tiñendo de oscuro su uniforme. Señorita Valentina. La gente, con el rostro desencajado, gritó y corrió hacia ella. Pedro, aturdido, se levantó y miró a Valentina, que sangraba. Sus ojos se abrieron como platos, llenos de incredulidad. ¿Por qué me salvó? Después de lo mal que me porté, la voz de Pedro, cargada de culpa, tembló como un álamo. Valentina, sujetándose la herida con la mano ensangrentada, se levantó con dificultad, respirando agitadamente. Porque somos personas. Cuando ves a alguien a punto de morir, ¿necesitas otra razón? Sophie, llorando a mares, corrió hacia ella. Tía, estás sangrando. Sophie agarró a Valentina con sus manos temblorosas. En su rostro pálido por el miedo, unas lágrimas como perlas rodaban por sus mejillas. Pedro miró a Sophie, aturdido. Su cuerpo pequeño y tembloroso le recordó a su propia hija de 7 años, que había dejado en casa. Mi hija también lloraba así, temblando, cada vez que oía un trueno. Los ojos de Pedro se enrojecieron al instante. Lo siento. De verdad, he cometido un pecado mortal. Pedro se arrodilló en el suelo. Se cubrió el rostro con sus manos rudas y rompió a llorar. Estaba loco. El miedo a morir me cegó. Por favor, perdónenme. Lloró como un niño. Se levantó de un salto, corrió hacia el camión y abrió de par en par el compartimento de carga. Tómenlo todo. Todo. Comamos todos juntos y salgamos de aquí vivos. Pedro empezó a sacar las cajas como un loco. Agua, sopas instantáneas y galletas cayeron en cascada. Aquí también hay herramientas. Usen todo lo que necesiten para escapar. Pedro abrió bruscamente una caja de herramientas. Contenía llaves inglesas, destornilladores y una sierra. La gente corrió a repartir la comida y, sin que nadie se lo pidiera, les dieron las galletas primero a los niños. Valentina se rasgó la ropa y se vendó el hombro herido. Limpió la sangre que corría por su piel pálida y se ató la venda con fuerza para detener la hemorragia. Respirando con dificultad, la sangre empezó a coagular lentamente. Señorita, ¿está bien? Está muy pálida. Se acercó Pedro con cautela, como un pecador. Estoy bien. Todavía puedo aguantar. Valentina asintió, secándose el sudor frío de la frente. Miró hacia el techo y vio que la grieta era ahora más profunda y amenazante.
Así no podemos seguir. El aire se está enrareciendo y pronto se derrumbará. Tenemos que encontrar una salida. Valentina, aferrándose a su conciencia, que se desvanecía, intentó recordar la estructura de un túnel. Los planos que había memorizado hasta el hartazgo durante su entrenamiento militar le vinieron a la mente. Todos los túneles tienen una salida de emergencia, un pasadizo secreto para mantenimiento. Valentina recorrió el oscuro techo con la mirada de un halcón. A lo lejos, en lo alto, vio un contorno rectangular, tenue pero claro. Era una tapa de alcantarilla. Lo encontré. Ahí está. Valentina señaló con el dedo con precisión en la oscuridad. Si abrimos esa tapa, nos conectará con un conducto de ventilación en la superficie. Es nuestra única salida. La gente levantó la cabeza y miró el techo, que parecía inalcanzable. Pero, ¿cómo vamos a subir hasta ahí? Está demasiado alto. No podemos volar, dijo un hombre, sumido en la desesperación. Valentina observó los alrededores con agudeza. Había una escalera oxidada en la pared, pero la parte inferior estaba rota y no podían alcanzarla. Podemos usar los coches volcados como plataforma. Valentina señaló un coche volcado. Subimos a ese coche, saltamos para agarrarnos a ese saliente de la pared y desde ahí pasamos a la escalera. La gente tragó saliva. ¿No es demasiado peligroso? Si te caes, mueres al instante. Claro que es peligroso, pero es mejor que morir ahogados aquí. Valentina miró el agua negra que subía. El agua, que ya les llegaba a la cintura. Era siniestra. Yo subiré primero y aseguraré una cuerda. Valentina, con una mirada decidida, le pidió una cuerda a Pedro. Él le entregó una cuerda resistente. Valentina se la ató con fuerza alrededor de su esbelta cintura. Al mover el hombro herido, sintió un dolor agudo, pero apretó los labios y lo soportó. Tía, no vayas. Es muy peligroso. Sophie se aferró a la ropa mojada de Valentina. Sophie, tranquila. Sabes que tu tía es fuerte, ¿verdad? Confía en mí. Valentina le acarició la cabeza a la niña temblorosa para tranquilizarla. Sophie, con las pestañas mojadas, asintió. Valentina, estirando sus esbeltas piernas, subió al coche volcado. La carrocería mojada era resbaladiza y peligrosa. Conteniendo la respiración, avanzó con cuidado. Desde el coche, se agarró con fuerza al saliente de la pared, sintiendo el temblor de sus músculos tensos. Se impulsó hacia arriba con una respiración agitada. Un dolor, como si le estuvieran desgarrando el hombro, la recorrió. Apretó los labios pálidos y ahogó un gemido. Finalmente, sintió el tacto frío de la escalera en la punta de sus dedos. Se agarró a ella y empezó a trepar. Llegó a la tapa de la alcantarilla, con las manos sudorosas. Agarró la manija y la giró con fuerza. Con un chirrido oxidado, la puerta se abrió. Listo. Está abierta, gritó Valentina con urgencia hacia la oscuridad de abajo. Desde el túnel, un grito de esperanza estalló con fuerza. Valentina, con manos temblorosas, ató la cuerda firmemente a la manija de la tapa. Luego, dejó caer la pesada cuerda hacia abajo. Uno por uno. Primero los niños y los ancianos. Dense prisa. La voz de Valentina estaba cargada de urgencia. Los supervivientes, reprimiendo el miedo, hicieron una fila ordenada. El primer niño agarró la cuerda. Pedro se lo subió a su ancha espalda. Yo te llevo. Agárrate fuerte. Pequeño. Los gruesos brazos de Pedro se aferraron a la cuerda y empezó a subir con fuerza. Peligrosamente, pero con cuidado, uno a uno, fueron saliendo del túnel infernal. El tiempo pasaba, agónico. El agua fría, que ya les llegaba al pecho, los oprimía. Ahora solo quedaban Sophie y Pedro. Él se subió a Sophie a la espalda y sonrió. Vamos, señorita, agárrate fuerte. Ya salimos. Pedro agarró la escalera con sus manos callosas. En ese momento, clang. El viejo perno que sostenía la escalera saltó como un grito. La escalera se desprendió de la pared y se inclinó hacia el vacío. ¡Arr! De la boca de Pedro salió un grito desgarrador. Por instinto, abrazó a Sophie con fuerza contra su pecho. La escalera se balanceó peligrosamente en el aire. Tía, sálvame, gritó Sophie, aterrorizada. Valentina, desde arriba, se aferró a la cuerda con todas sus fuerzas. La sangre roja empezó a manar de su hombro, empapando la venda. Pero ella apretó los dientes y tiró. Aguanta, no te sueltes. El grito desesperado de Valentina resonó en el túnel. La escalera se desprendió por completo de la pared. Pedro, con Sophie en brazos, quedó colgado en el aire. Y la escalera, perdiendo el equilibrio,
Empezó a caer. Valentina, sin dudarlo, se lanzó hacia abajo. En el aire, giró el cuerpo con agilidad y agarró la parte inferior de la escalera con ambos brazos. Su frágil cuerpo soportó todo el peso. Uf, de entre los labios de Valentina escapó un gemido de dolor. Los músculos de su hombro herido gritaron y se desgarraron. Sus brazos temblaban como álamos. Y un peso, como si le estuvieran rompiendo los huesos, la aplastaba. «Sube rápido». «¿Qué estás haciendo?», gritó Valentina, con las venas del cuello marcadas, con el rostro cubierto de sudor frío. Gritó: «No te detengas. Te he dicho que subas ahora mismo». Pedro, con el rostro cubierto de lágrimas, miró hacia arriba. La culpa le oprimía el pecho. «Lo siento, de verdad. Lo siento». Pedro, soltando un sollozo, trepó por la escalera con desesperación. Sophie, con los ojos húmedos, miró hacia abajo. Valentina, sangrando, era un pilar humano que sostenía la escalera con una determinación desgarradora. «Tía, no». Sophie extendió sus manitas y gritó con angustia. «Tú también tienes que venir. Tenemos que ir juntos. No te dejaré aquí». La voz de Sophie se ahogó entre sollozos. Valentina, con dificultad, levantó la cabeza y miró profundamente a los ojos de Sophie. A pesar del dolor extremo, sonrió radiante. Sus labios estaban manchados de sangre, pero su mirada era la más tierna del mundo. «Sophie, escúchame. La tía es la capitana, y los capitanes siempre son los últimos en salir». La voz de Valentina tembló ligeramente. «Ve tú primero y llama a los señores del equipo de rescate. Tu tía te seguirá enseguida. ¿Me lo prometes?». Sophie, secándose las lágrimas, asintió con la cabeza. «Sí, te lo prometo. Tienes que venir rápido. Buena niña». «¿Confías en tu tía?». «Sí, confío», respondió Sophie con todas sus fuerzas. Pedro, con las últimas fuerzas que le quedaban, llegó a la cima. Dejó a Sophie con cuidado en el suelo seguro del pasadizo de emergencia. Los supervivientes que habían subido antes esperaban en silencio, conteniendo la respiración. «Señorita, agárrese. Yo la subiré», gritó Pedro, mirando hacia abajo. Pero solo hubo un silencio frío como respuesta. No hubo contestación. Valentina, al ver que Pedro y Sophie habían desaparecido de su vista, soltó por fin el aire que había contenido y suspiró aliviada. «Gracias a Dios. Se han salvado». Como por arte de magia, la fuerza abandonó los brazos de Valentina. La escalera se deslizó de sus manos sudorosas. Al romperse el último hilo que la sostenía, su cuerpo cayó como una muñeca. «¡Arg!». Valentina se estrelló contra el agua negra y fangosa. El agua furiosa cubrió su rostro pálido, y el líquido helado entró sin piedad por su nariz y boca. Por instinto, empezó a agitarse en el agua. Luchó con todas sus fuerzas por su vida. Consiguió sacar la cabeza mojada a la superficie y respiró agitadamente, con los pulmones ardiendo. A su alrededor, solo había una oscuridad absoluta. Los coches sumergidos flotaban como fantasmas. Valentina, con la conciencia nublada, nadó con todas sus fuerzas hacia el coche más cercano. Agarró con dificultad la resbaladiza puerta. Con un esfuerzo sobrehumano, arrastró su pesado cuerpo, con la ropa mojada pegada a la piel. Del techo seguía cayendo agua, como un grito. El nivel del agua negra subía a una velocidad espeluznante. El espacio para respirar se estaba agotando. Valentina, con el cuerpo mojado, se subió al techo del coche. El espacio entre ella y el techo era mínimo. Era la última bolsa de aire que le quedaba. Se apoyó en la puerta helada del coche. Intentó calmar su respiración agitada, pero su respiración se volvió cada vez más caliente. La cabeza le daba vueltas y la conciencia se le nublaba. Sus pestañas mojadas pesaban como plomo. Su visión se fue oscureciendo. Fuera del túnel, en la ladera de la montaña azotada por la tormenta, los supervivientes salían uno a uno del conducto de ventilación, cubiertos de barro. La lluvia torrencial seguía cayendo con fuerza. «Estamos vivos. Hemos sobrevivido. ¡Viva! Estamos vivos». La gente se abrazaba y lloraba de alegría. Sophie fue la primera en salir corriendo. Estaba empapada, con un aspecto frágil. Abajo, en la carretera de montaña, las luces rojas de los vehículos de rescate parpadeaban. «Ayuda, por favor. Miren aquí», gritó Sophie, con todas sus fuerzas. «Socorro. Mi tía no ha podido salir». Pedro, con Sophie en brazos, corrió por el peligroso camino de montaña. Los agotados supervivientes lo siguieron. 10 minutos después, el equipo de rescate encontró a los supervivientes. El jefe de rescate llegó corriendo,
respirando agitadamente. ¿Hay heridos? ¿Cuántos son? 52. Hemos salido todos. Pero una persona sigue atrapada dentro, dijo Pedro, con la voz temblorosa. Sophie se agarró desesperadamente a los pantalones del jefe de rescate. Señor, por favor, saque a mi tía. Mi tía no ha podido salir. Sofía lloraba y se aferraba a él. Por favor. Mi tía nos salvó a todos arriesgando su vida. No puede morir. El jefe de rescate miró a Sophie. Su rostro pálido, mojado por la lluvia, era desgarradoramente tierno. Tranquila, pequeña. ¿Quién está dentro? La inspectora Valentina García. Se quedó atrás para salvarnos. Respondió Pedro, con los labios temblorosos y la voz entrecortada. ¿Valentina García? Los ojos del jefe de rescate vacilaron. Era un hombre que se había hecho famoso en las noticias recientemente. La policía excepcional que había neutralizado a una banda de motociclistas ella sola. Jefe, si entramos ahora, hay un alto riesgo de otro derrumbe. Es peligroso, dijo un miembro del equipo, con el rostro serio. El jefe de rescate miró la entrada bloqueada del túnel. Parecía completamente derrumbado, imposible de acceder. Sophie sacudió el brazo del jefe de rescate como si fuera a rompérselo. Señor, mi tía es una policía justa. Se sacrificó para salvarnos a todos. Por favor, sálvela. El llanto de Sophie atravesó el sonido de la lluvia. Desgarrador. El jefe de rescate, decidido, agarró su radio. Central. Se confirma un superviviente adicional en el interior del túnel. Solicito el despliegue inmediato del equipo de rescate especial. Repito, desplieguen a todo el equipo de rescate especial. De la radio se oyó un ruido. Aprobado. Procedan de inmediato. Los miembros del equipo, con una mirada solemne, prepararon su equipo. Corrieron a toda velocidad hacia la entrada del túnel. La maquinaria pesada, con un rugido bestial, empezó a excavar la tierra. Pasaron 4 horas agónicas. Sophie, bajo la lluvia torrencial, esperó inmóvil, como una estatua. Pedro, conmovido, le puso un paraguas. No te preocupes. La inspectora García es como un ave fénix. Saldrá de ahí con vida, seguro, dijo Pedro, pero su voz temblaba de miedo. Finalmente, la entrada bloqueada del túnel empezó a abrirse poco a poco. Los rescatistas, arriesgando sus vidas, entraron en la oscuridad. La luz de sus linternas frontales cortó el espacio oscuro. «Superviviente encontrado», gritó un miembro del equipo desde la oscuridad. Valentina estaba inconsciente en el techo de un coche, empapada. Los rescatistas trajeron rápidamente una camilla. Con cuidado, trasladaron a Valentina, que estaba inerte, a la camilla. «Tiene pulso. Todavía está viva». El grito del rescatista trajo una oleada de esperanza. Finalmente, la camilla apareció fuera del túnel. Sophie, atravesando la lluvia, corrió como una bala. «Tía, tía». Sophie se arrodilló junto a la camilla. El rostro mojado de Valentina estaba pálido como el papel. Sus ojos cerrados parecían crueles. «Tía, soy yo, Sophie. Por favor, abre los ojos». Sophie tomó la mano fría de Valentina. Estaba helada. «Tía, levántate. Prometiste que vendrías con nosotros. Dijiste que volverías enseguida. Mentirosa». Las lágrimas calientes de Sophie cayeron sobre la mano fría de Valentina. Justo en ese momento, los frágiles dedos de Valentina se movieron. Un movimiento minúsculo, pero claro. Se movió. «Acaba de mover un dedo», gritó un rescatista, emocionado. Las pestañas mojadas de Valentina temblaron. Lentamente, muy lentamente, abrió los ojos. En su visión borrosa, apareció el rostro lloroso de Sophie. «Sophie», susurró Valentina con los labios agrietados. «Tía». Sophie se abrazó a Valentina. Rompió a llorar. Un llanto contenido y amargo. «¿Por qué te quedaste sola? Tonta. Tenía tanto miedo». Valentina, con mano temblorosa, le acarició la espalda. En sus labios se dibujó una sonrisa débil pero cálida. «Lo siento. Tu tía tardó demasiado en volver, ¿verdad?». Su voz temblorosa se mezcló con la lluvia. Los aplausos de los supervivientes y los rescatistas que los rodeaban resonaron como los latidos de un corazón. En ese momento dramático, como por arte de magia, el aguacero cesó y, entre la humedad del aire, un intenso rayo de sol cayó sobre las pestañas mojadas de Valentina. En el cielo, un arco iris increíblemente nítido se dibujó. Valentina, respirando con dificultad, sintió el calor pequeño y cálido de la niña en su abrazo. Sophie, con el rostro hundido en su pecho, sonreía aliviada. Al relajarse,
Unas lágrimas calientes rodaron por las mejillas de Valentina. Gracias a Dios. De verdad, gracias a Dios, murmuró, mientras su conciencia se desvanecía. El cansancio la invadió como una ola, pero fue un desmayo dulce y pacífico, sin dolor. Un mes después, en una habitación de hospital para 2 personas, Valentina, sentada en una silla de ruedas, sentía el cálido aire de la primavera que entraba por la ventana. El paisaje, con los brotes verdes, era pacífico como un cuadro. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió silenciosamente y entró Sophie. En sus manitas, llevaba un plato con manzanas cortadas en forma de conejo. Tía, mira, las corté yo. La sonrisa clara y típica de un niño iluminó la habitación. Valentina mordió un trozo de manzana. La dulzura del jugo que llenó su boca le hizo sentir que estaba viva. ¡Qué crujiente! Está deliciosa. El elogio de Valentina hizo que los ojos de Sophie brillaran. Sí, sabe a miel. Será porque nuestra Sophie la cortó con tanto cariño. Valentina, con un gesto suave, le acarició el pelo. De la televisión colgada en la pared salía una noticia de última hora. La heroína del derrumbe del túnel, la inspectora Valentina García. Sigue siendo noticia. La voz del presentador se elevó. En la pantalla, apareció una foto de Valentina con su uniforme impecable, irradiando carisma. La noticia relataba cómo, a pesar de sus heridas, protegió a los ciudadanos hasta el final, y como su caso anterior, el de la detención de los motociclistas, estaba siendo reevaluado. El presentador añadió que la policía había retirado la sanción y confirmado su ascenso. Valentina tomó el control remoto y apagó la televisión con indiferencia. A pesar de los elogios, su expresión era serena. «¡Guau! Tía, eres increíble. Saliste en la tele». Sofía aplaudió emocionada. Valentina, al ver la inocencia de la niña, sonrió con encanto. En ese momento, unos golpes en la puerta rompieron el silencio. «Adelante». Al permiso de Valentina, la puerta se abrió y aparecieron un abogado impecablemente vestido y, detrás de él, un Ricardo Morales que caminaba con desgana. Ya no llevaba el cabestrillo, pero su rostro estaba sombrío por la derrota. «Inspectora García, ¿cómo se encuentra?». El abogado hizo una reverencia exageradamente educada. Ricardo, en cambio, solo asintió con arrogancia. Valentina los trató como si fueran invisibles, con la mirada fija en el paisaje exterior, y preguntó con frialdad, ¿qué se les ofrece? ¿Visitantes inesperados? Su voz tenía un filo helado. El abogado, nervioso, miró de reojo a Ricardo. El señor Ricardo quería disculparse en persona. «Por eso lo traje». Ricardo, a regañadientes, abrió la boca. «Lo siento». Una voz apenas audible. Una inclinación de cabeza rígida. Una actitud sin la más mínima sinceridad. Valentina, sin siquiera mirarlo, espetó con frialdad, si ya terminó su actuación barata. «Lárguese. No me haga perder el tiempo». El abogado, sudando frío, intentó excusarse, pero Valentina giró la cabeza y los fulminó con la mirada. En sus ojos había un brillo asesino que hizo que Ricardo, asustado, retrocediera. A pesar de no llevar uniforme, emanaba una amenaza abrumadora. «Dije que se largaran. No me hagan repetirlo». Una advertencia baja y amenazante. «Vámonos. Ya me disculpé». «No». Ricardo, como un cachorro asustado, apresuró al abogado y salió de la habitación como si huyera. Portazo. Cuando la puerta se cerró, Valentina soltó una carcajada contenida, y Sophie se rió con ella. Unos días después, una voz angustiada llenó el aire de la habitación. Era la hermana de Valentina, la madre de Sophie. Al entrar con el pelo revuelto y ver a su hija, rompió a llorar. «Sophie, mi niña. Mamá lo siente mucho». El reencuentro de madre e hija era conmovedor. Se abrazaron como si temieran romperse. Sophie, con sus manitas, le secó las lágrimas a su madre y dijo con madurez: «Estoy bien. Mi tía me protegió. No tuve nada de miedo». La hermana se inclinó profundamente ante Valentina. Sus ojos húmedos estaban llenos de gratitud. «Hermana, muchas gracias. Si no fuera por ti». Nosotros Valentina abrazó a su hermana por los hombros. «Gracias a ti. Atraparon a toda esa organización de prestamistas. Los intereses ilegales fueron anulados y solo tengo que devolver el capital poco a poco». Solo entonces Valentina, como si se hubiera quitado un peso de encima, suspiró aliviada. Por fin, todo volvía a su lugar. Las estaciones giraron y llegó la primavera. Frente a la comisaría,
donde los pétalos de jacaranda caían como nieve rosada, Valentina estaba de pie, con un uniforme perfectamente ajustado. Sobre su hombro, las insignias de superintendente brillaban bajo el sol. Era el honor de un ascenso. A sus órdenes, superintendente. Felicidades por el ascenso. Le queda de maravilla ese uniforme. El sargento Pérez, con una expresión juguetona, la saludó con un saludo militar. Valentina respondió con una sonrisa encantadora y le estrechó la mano. Gracias, sargento. Todo es gracias a usted. Hoy le toca la zona escolar, ¿verdad? Vaya, con ese carisma. Nadie se atreverá a molestar a los niños. Por supuesto, la seguridad de los niños es mi responsabilidad. En sus ojos había una suave determinación. En el paso de peatones frente a una escuela primaria, Valentina, con un silbato en la boca, era la directora de orquesta de la calle. En medio del ajetreo matutino, a una sola señal suya, los enormes coches se detenían dócilmente. Vamos, despacio, sin correr. Su voz era suave como la brisa primaveral, pero su carisma de policía veterana seguía intacto. En ese momento, se oyó una voz clara. Tía. Sophie, entre sus amigos, caminaba con orgullo. Oigan, ¿vieron? Mi tía es una policía de verdad. Los ojos de los niños se abrieron como platos. ¡Guau! ¿Es la heroína que salió en la tele? Sophie se encogió de hombros como si el mundo fuera suyo. Sí, mi tía es la más genial. Valentina se arrodilló para estar a la altura de los niños y les hizo un saludo militar juguetón. Pequeños ciudadanos camino a la escuela. A sus órdenes. Diviértanse y estudien mucho hoy. Los niños se rieron a carcajadas y se llevaron sus manitas a la frente. A sus órdenes. En medio de la paz, un coche que ignoraba la señal y aceleraba apareció en el campo de visión de Valentina. En un instante, sus ojos brillaron como los de un depredador. El agudo sonido del silbato cortó el aire. Pid 2. El coche frenó en seco, con un olor a llanta quemada, justo delante de la línea de parada. Valentina se acercó lentamente, y el conductor, con el rostro desencajado, bajó la ventanilla. Lo siento, no lo vi. Viendo al conductor asustado, Valentina respiró hondo y recuperó su sonrisa amable. Señor, esta es una zona de niños. Por favor, tómelo con un poco más de calma. Una advertencia suave pero firme. Al otro lado de la calle, Sophie la saludaba con la mano. Tía, nos vemos luego. Valentina también la saludó. Un pétalo de jacaranda revoloteó y se posó suavemente en su hombro. Levantó la vista hacia el sol radiante. Una vida como policía para proteger a los ciudadanos, como adulta para proteger a los niños, y como la familia fuerte de Sophie. La verdadera primavera de Valentina acababa de empezar. ¿Qué les pareció la historia de hoy? Agradecemos profundamente a todos los que nos han acompañado hasta el final. Esperamos que una luz cálida, como la de la luna, ilumine sus vidas. Esto ha sido Historias bajo la luna. Su suscripción y sus me gustas son una gran ayuda. Gracias.